Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestra biblioteca 251, un centro cultural de información y comunicación del sector nororiente de la ciudad de Rancagua. Bueno, sin más que hablar, les voy a contar quién hoy día nos acompaña. Nuestro amigo Gustavo Galás tiene 33 años, la edad de Cristo, ingeniero agrícola, estudió en el DUOC, en la sede de Valparaíso, el año 2019, talleres de identificación y recolección de hongos comestibles, desempeñándose y moviéndose en Curauma, Placilla y Valparaíso. También tiene emprendimiento en el año 2019, Mico Laboratorio, venta de genéticas gourmet, ¿cierto? También un emprendimiento este año 2021, Fungitec, venta de genéticas gourmet y materiales para el cultivo de hongo que ustedes pueden llevar, y también va a aparecer en la pantalla, si ustedes quieren acercarse a Gustavo, va a aparecer su teléfono, su WhatsApp, para que puedan adquirir los kits de cultivo y también hongos listos ya para consumir. También ha realizado cursos de cultivos de hongos gourmet en el programa de desarrollo local de Prodesal Rancagua. Sin más preámbulo, ¿cierto? Los dejo entonces con nuestro amigo Gustavo Galás y nuestra charla de soberanía alimentaria, cultivo de hongos gourmet. Bueno, esta charla habla sobre la soberanía alimentaria y el cultivo de hongos gourmet. La idea es que aprendamos a cultivar en casa. Es muy sencillo el cultivo de hongos gourmet, pero lo tratan de hacer ver como algo muy complicado, porque se necesitan ciertas herramientas como un autoclave o un filtro, una cámara de flujo que impide que tengamos contaminaciones en nuestros cultivos, pero con cosas caseras lo podemos hacer muy sencillamente. Entonces vamos a comenzar dando una introducción a lo que es el cultivo, o sea, a lo que son los hongos. Bueno, partiendo por los reinos naturales, el reino fungi corresponde a una proteína que también contienen los insectos, en especial los coleópteros, que por eso tienen esa capa dura, es una proteína que forma una capa dura. Son organismos heterótrofos, esto quiere decir que son capaces de producir su propio alimento degradando la materia orgánica. Como, no sé, el mantillo del bosque lo degradan, degradan la madera y degradan, en el caso de hongos parasitarios, insectos, o también la piel del hombre, del humano. Bueno, hay hongos que tienen respiración aeróbica y anaeróbica. En el caso de levaduras, tienen una respiración anaeróbica. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de las levaduras. Tenemos dos tipos, ascomicetes y basidiomycetes. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los hongos basidiomycetes, que producen un basidio y que es como la cabeza del hongo, y ahí va a producir sus esporas en esta cabeza. Y a este reino pertenecen los mohos, que están dentro de los ascomicetes, las levaduras, las setas en sí, que es el hongo, el cuerpo fructífero por donde va a liberar la espora, y las rollas, que las rollas son hongos que los encontramos en las plantas, que, o sea, pueden producir ciertas lesiones en las plantas que tenemos en las casas. Bueno, los hábitats y los estilos de vida de los hongos. Tenemos los hongos saprobios, que degradan la materia orgánica, como les decía, el mantillo de los bosques, las hojas, la madera, los troncos de los árboles muertos. Tenemos hongos parasitarios que se alimentan de sustratos vivos, pudiendo llevar a la muerte a los hospederos. En este caso, hay unos hongos particulares que se llaman Cordyceps militaris o Cordyceps sinensis, que es un hongo que se encuentra en el Himalaya, que estos hongos parasitan insectos. Y aparte tienen muchas propiedades medicinales. Ahí vamos a ver unas fotos después. Y tenemos los hongos micorrízicos, que son hongos que hacen simbiosis en la naturaleza. Un ejemplo de esto puede ser un hongo comestible que lo encontramos en los bosques de pinos de Chile, que está lleno de bosques de pino acá, que se llama Lactarius deliciosus. Este hongo hace simbiosis con el pino, con las raíces del pino,
Y el micelio de este hongo se encuentra por todo el manto del bosque. Entonces, lo que hace es entregarle nutrientes al árbol y el árbol le entrega nutrientes al hongo. En este caso sería, el hongo le entregaría fósforo al árbol y el árbol le va a entregar el nitrógeno al hongo para poder desarrollarse y convivir. Bueno, la importancia de los hongos. La función principal de los hongos en la naturaleza es la degradación de la materia orgánica. Y esta degradación de la materia orgánica va a dar paso a que se generen nutrientes en el suelo para que puedan crecer luego las plantas. O sea, para que hayan primero plantas tuvieron que existir primero los hongos. Bueno, nos generan alimento, que es el caso del cuerpo fructífero de los hongos. También nos sirven las levaduras para generar, para hacer pan, para hacer masas, que se llaman masas madre. Y aquí están las levaduras facultativas. Las levaduras, como lo dice ahí, son levaduras facultativas que pueden tener una respiración anaeróbica con falta de oxígeno o una respiración aeróbica, que es donde necesitan oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienen una respiración anaeróbica? Las levaduras generan una fermentación alcohólica y al generar esta fermentación van a producir su energía para poder desarrollarse. O sea, es una energía, es en menor cantidad la energía que se produce en el caso de una energía aeróbica, donde puedan respirar. En la agricultura tenemos los hongos fitopatógenos, que encontramos el Fusarium, que el Fusarium es un hongo que destruye los cultivos, es un hongo que se encuentra en el suelo, ataca las plantas y genera pérdida en la agricultura. Entonces, un hongo que nos va a servir para poder combatir ese Fusarium es la tricoderma. La tricoderma es un hongo ascomicete que tiene un montón de variedades y es el peor enemigo del fungicultor. Como la tricoderma se encuentra en todos lados, en el ambiente, en todos lados, es muy fácil que contamine nuestros cultivos. Pero en el caso de la agricultura nos va a ayudar. ¿Y cómo nos ayuda? Nosotros, por ejemplo, tenemos un sembradío, no sé, de una flor. Y nosotros a ese sembradío le vamos a aplicar la tricoderma. La vamos a comprar en algún lugar donde nos vendan abonos, qué sé yo. Ahí vamos a comprar la tricoderma y la vamos a aplicar. Lo que hace la tricoderma es desarrollarse alrededor del bulbo de la planta, de la raíz de la planta, y va a colonizar por completo ese sector. Entonces va a impedir que el Fusarium ataque la raíz. Va a estar colonizado primero por la tricoderma y el Fusarium no va a tener por dónde entrar. Entonces, en ese caso, la tricoderma nos sirve, pero para el cultivo de hongos es lo peor. No lo recomiendo. Bueno, la importancia de la micorriza es lo que hablábamos delante, y el intercambio de nutrientes, la agricultura y el control de plagas, que en este caso vamos a tener un hongo en especial que se llama Beauveria bassiana, que es este hongo que es capaz de parasitar a los insectos y vamos a controlar las plagas de esta forma, de una manera biológica y no de una forma química, que es mucho más agresiva. Y también tenemos la importancia de los hongos en el ámbito medicinal. En este caso tenemos Letinula edodes, que es el shiitake, tenemos Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis. Ganoderma y shiitake nos van a servir para trabajar como medicina complementaria para el tratamiento de ciertos cánceres. Y también como los hongos en general, nos ayudan a reducir el colesterol de la sangre. Y como caso anecdótico, Ganoderma lucidum reishi es un hongo milenario utilizado por los japoneses, los chinos, qué sé yo. Le llaman el hongo de la vida a la Ganoderma. Y la gente que lo consumía, que lo consume a diario, todos los días, es capaz de vivir más de 100 años alimentándose de este hongo. O sea, es según literatura,
pero hay que tratar de llevarlo a la práctica consumiendo microdosis cada día, consumir un poco de este hongo, que también se puede cultivar en casa. Y acá tenemos Cordyceps sinensis, que es un hongo súper particular que parasita larvas. Ese hongo lo encontramos en el Himalaya y está siendo bastante explotado por sus propiedades potenciadoras en cuanto a la sexualidad y al deporte. Nos genera mucha energía en el cuerpo. Bueno, en cuanto a la soberanía alimentaria, vamos a hacer una comparación de lo que y cómo nos puede ayudar esto a llevar este problema que tenemos del agua, de las pocas lluvias. Por ejemplo, las comparaciones que acabamos de hacer es que la carne, según la FAO, la carne ocupa entre 5.000 y 20.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. La fruta, 1.000 litros de agua promedio, los huevos, unos 3.000 litros de agua para 1 kilo. La leche, 1.000 litros de agua, imagínense, para producir 1 kilo de leche, que deben ser como 2 litros, 1 litro y algo, son 1.000 litros de agua. Eso es descabellado. Y para producir 1 kilo de hongos solamente necesitamos 20 litros de agua. Entonces, y el hongo nos va a aportar proteínas y otros nutrientes que no nos va a aportar las mismas proteínas que la carne, pero lo podemos complementar con legumbres. Entonces, es lo mismo para la gente que es vegana, vegetariana, puede ocupar los hongos. Y la nutrición. Entonces acá tenemos que el hongo, una cuarta parte del peso del hongo, es proteína. Contiene vitaminas del complejo B como niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico, que el ácido fólico es necesario para la gente que está embarazada para poder tener un buen desarrollo del feto. Contiene minerales como el potasio, el fósforo y calcio. Selenio, que el selenio es un elemento químico que nos ayuda al buen trabajo de la glándula tiroide, nos ayuda a generar un buen ADN y a controlar los radicales libres, la oxidación del cuerpo, de las células. Son potenciadores del sistema inmune y reducen los niveles de colesterol en la sangre. Bueno, y ahora vamos a lo que es el cultivo en sí, la parte práctica, que es lo que más nos interesa. Aquí en esta foto podemos apreciar los diferentes estadios del cultivo. Esta parte de aquí, eso es una placa Petri y eso es una cultura líquida. No se aprecia muy bien, pero esta parte es como más trabajo de laboratorio. Y de aquí para adelante es ya más trabajo casero, que es donde parte ya la semilla del hongo. Porque acá nosotros tenemos el micelio el micelio del hongo que está desarrollándose sobre ¿cómo se dice? Es un agar, es una gelatina que contiene nutrientes para que el micelio pueda crecer. Y de ahí nosotros vamos a pasar un trozo de micelio a un jarro de trigo, que ahí se va a alimentar del trigo y ahí vamos a tener la semilla, pero eso lo vamos a ir viendo después. Ya, no nos vamos a enredar en ese paso. Vamos, con los tipos de sustrato que necesitamos para producir nuestro hongo. Hay muchos sustratos que podemos ocupar y que están disponibles en gran cantidad, por lo menos acá en la región. Que tenemos la paja de cereales en la producción de trigo, la coronta de maíz, acá se produce mucho maíz semillero, que nos sirve. La borra del café, que la podemos encontrar en las cafeterías. Vamos, les decimos, ¿nos puede guardar la borra? Nos van a guardar la borra, vamos a tener harta. De hecho, la borra de café es uno de los mejores sustratos que hay para el cultivo de hongos. El acerrín, que en este caso nos vamos a centrar en el cultivo de hongos ostras, solamente en el cultivo de hongos ostras. El acerrín, que tienen que ser maderas blandas. Y los mejores acerrines que hay son el de álamo y el de sauce. Son las maderas más apropiadas para el cultivo del hongo ostra. Y también, bueno, tenemos el bagazo de cerveza y qué sé yo, otro suplemento. La preparación del sustrato. Nosotros nos vamos a centrar en la paja de cereales, lo vamos a hacer con paja de trigo, que es lo más fácil de conseguir. Un fardo de paja cuesta 3.000 pesos y son muchos kilos, entonces nos sirve para trabajar harto tiempo. Nos vamos a centrar en la paja de trigo y el primer paso va a ser trozar la paja.
la paja con alguna herramienta, puede ser alguna picadora o con un machete a mano, con un cuchillo, la vamos a trozar, cosa de que la paja sea de unos 3 a 7 centímetros de largo, no más que eso, hasta 10 centímetros. Y esta paja la vamos a poner dentro de un saco aspillera, o de una malla de limones, o dentro de una polera, porque estamos hablando de que lo vamos a producir en casa, nuestro propio alimento, no vamos a generar venta de esto, o también lo pueden hacer, cada uno sabe lo que hace. La ponemos dentro de un saco aspillera para el siguiente proceso, que es la pasteurización del sustrato. Acá vemos lo que les decía, una malla. Esto es igual de forma súper artesanal, un tambor de jugo, qué sé yo, un tambor de petróleo con tapa, una cocinilla. Vamos a poner la paja dentro de este contenedor y la vamos a poner dentro del tambor con agua caliente. ¿Ya? Entonces dice, la paja que vamos a utilizar viene con una alta carga de microorganismos. Para esto se tiene que pasteurizar, para bajar esa carga de microorganismos, que van a competir con el hongo, van a competir con el crecimiento del micelio. Bueno, no les dije. El micelio, la primera estructura del hongo es la hifa, que es un hilito, es como un hilo muy delgado, que cuando sale de la espora, cuando sale de la espora, crece, se junta con otra hifa y generan un micelio. Un micelio es un conjunto, un cúmulo de hifas, que es la primera estructura del hongo. Entonces, para que los otros hongos no compitan para que el micelio no compita con los otros hongos, necesitamos bajar la carga de microorganismos, de bacterias y de otras esporas, como la tricoderma, que es lo que hablábamos delante. Y para esto lo vamos a sumergir en agua a una temperatura entre 85 y 100 grados, 40 minutos. ¿Ya? La vamos a sumergir. Con un termómetro vamos a ir controlando esa temperatura, que siempre se mantenga constante entre 85 y 100 grados. No va a llegar más allá de 100 grados porque necesitamos presión para que suba más, pero ahí está bien. Unos 40 minutos manteniendo la temperatura constante. Luego de eso, una vez ya que está pasteurizado esto, ya se coció, va a quedar cargado de agua. Y lo vamos a dejar escurrir para que baje el porcentaje de agua. Tiene que tener un 85% de agua. La idea es que nosotros tomemos la paja, la apretemos y escurran un par de gotas. Eso se llama un estado friable. Tienen que escurrir un par de gotas y ahí va a estar listo para que lo podamos sembrar. Para que podamos sembrar el hongo, que lo vamos a ver más adelante, y que pueda bajar la temperatura también. Porque como está a 85 grados, necesitamos que baje a menos de 30 grados la paja. Y para eso van a pasar unas 8 horas que vamos a dejar escurrir la paja. Luego de esto, de que pasó todo ese proceso de enfriamiento y de escurrimiento del agua, vamos a aplicar un 2% de carbonato de calcio, cal, o puede ser yeso agrícola. Esto lo vamos a ocupar para que se alcalinice, levemente el sustrato y se detenga la proliferación de otros microorganismos que no van a ser capaces de crecer en ese sistema alcalino, en ese medio alcalino, perdón. Bueno, luego de esto necesitamos la semilla para poder sembrarla en esa paja. La semilla debe ser una semilla que esté en óptimas condiciones, no puede estar añeja, no puede estar contaminada, tiene que estar de un solo tono, en este caso blanco, un micelio blanco. Esto es un ostra rosado. Y acá se ve que el micelio es un poco de color rosáceo. ¿Ya? Tiene que estar la semilla en óptimas condiciones para poder sembrarla. Entonces, la siembra. Perdón. La siembra. Bueno, esta es una foto referencial, es de una empresa chilena que se llama Biomicelios. Lo vamos a aclarar. La siembra, tenemos dos formas de preparar la siembra. Bueno, primero que todo, la siembra se debe realizar en un lugar que se encuentre lo más limpio posible y tratar de usar desinfectantes en las superficies que trabajaremos para reducir la carga del ambiente de microorganismos. Para esta etapa utilizaremos recipientes que pueden ser bolsas, una bolsa X cualquiera, o tarros de pintura de 15 litros con tapa. Si utilizamos tarros, que se está haciendo harto ahora,
Utilizando estos tarros vamos a reducir la contaminación porque los tarros son reutilizables, las bolsas no. Las bolsas una vez que se sembró, se cosechó, se desecha y vamos a generar contaminación. Entonces los tarros los podemos lavar y reutilizar. Para esta etapa utilizaremos recipientes que pueden ser bolsas o tarros de pintura de 15 litros con tapa. A estos últimos, antes de sembrar, se le deben hacer pequeños orificios con broca a su alrededor, como es el caso de acá, lo vamos a ver, esos tarros. Estos tarros, ¿cierto? Tenemos los tarros de pintura, le vamos a hacer orificios, pequeños orificios, deben ser de unos 1 centímetro, puede ser el orificio, y ese orificio primero lo vamos a tapar con scotch y vamos a sembrar, ¿ya? Una vez cuando ya la paja que está aquí adentro esté colonizada, esté completamente blanca, vamos a sacar el scotch y va a salir la seta, con el intercambio gaseoso que se va a producir, y bueno, ahí vamos a ver esa parte. Ya, entonces, por cada kilo de sustrato del trigo que tenemos ya, de la paja de trigo que tenemos pasteurizada, vamos a usar entre 60 y 80 gramos de semilla en la siembra. Entonces, tenemos dos tipos de siembra. Siembra alternada, lo que haremos en esta técnica será sembrar por capas. Tenemos nuestro contenedor con el trigo pasteurizado. Vamos a sacar trigo, lo vamos a poner dentro del contenedor y vamos a espolvorear una capa de semilla. Luego vamos a sacar otro poco de paja de trigo, lo vamos a poner, lo vamos a presionar con el puño, tiene que quedar bien compacto. La idea, ¿por qué debe quedar bien compacto? Es evitar distancias muy largas entre una paja y la otra, porque el micelio tendría que hacer todo el recorrido para llegar a la otra paja. Entonces, si están en contacto ambas pajas, va a ser un recorrido más directo y se va a demorar menos en crecer el micelio. Bueno, pondremos una capa de paja de unos 5 centímetros de altura y luego una delgada capa de semilla. Lo siento. Vamos a poner una delgada capa de semilla. Con el puño vamos a presionarla. Ahí sí. La vamos a presionar y por cada capa vamos a repetir el proceso hasta completar el recipiente, sea la bolsa o sea el tambor. Una capa de paja de trigo, una capa de semilla, paja de trigo, semilla, hasta completar el recipiente. Y luego lo cerramos. La siembra a granel es la que vemos acá. Entonces, ya tenemos pasteurizada la paja, la vamos a poner sobre el mesón que va a estar desinfectado, vamos a aplicar la cal, el yeso agrícola, y vamos a espolvorear la semilla sobre esa paja y la vamos a revolver. Dentro, o sea, en la paja van a quedar trozos de micelio, van a quedar semillas con micelio y luego la vamos poniendo en la bolsa igual, presionando, presionando siempre. Esas dos formas de siembra vamos a tener con la paja. La incubación. Bueno, en esta parte ya vamos a comenzar a ver lo que son los parámetros de temperatura y los parámetros de humedad. En esta etapa debemos mantener nuestros recipientes a una temperatura promedio entre 25 y 28 grados en oscuridad. A esta temperatura, el hongo lo que va a hacer es que su sistema, su metabolismo va a ser más eficiente. A menor temperatura, igual va a crecer el micelio, pero se va a demorar más en colonizar todo el sustrato. Entonces lo ideal es mantener una temperatura entre 25 y 28 grados. Además, lo que nosotros necesitamos es que el hongo, el micelio del hongo, crezca lo más rápido posible, para que así no exista el tiempo de los otros microorganismos que se pueden encontrar en la paja de que puedan crecer y competir. Entonces nosotros necesitamos ganarle a esos microorganismos y para eso nosotros necesitamos mantener esa temperatura constante, para ganarle a esos microorganismos. A los 5 días de iniciar esta etapa, en el caso de sembrar en bolsas, de que el contenedor sea una bolsa, a los 5 días de la incubación, con un alfiler desinfectado, le vamos a hacer orificios para que se produzca un leve intercambio gaseoso. Lo que necesitamos, el hongo lo que necesita para desarrollarse es dióxido de carbono, SO2. Es mantener la mayor concentración de dióxido de carbono dentro de la bolsa. Vamos a hacer estos orificios. Bueno, la etapa de incubación dura entre 21 y 30 días, dependiendo de la variedad del hongo. Y en este momento el porcentaje de CO2 dentro de la bolsa será mayor a la cantidad de oxígeno.
Bueno, después vamos a ver el por qué se necesita hacer esto. Lo vamos a ver al tiro, mejor. Bueno, ocurre que para que el hongo fructifique, para que el hongo, una vez que ya está colonizado todo el sustrato, para que el hongo pueda fructificar, tiene que ocurrir un intercambio gaseoso fuerte, abrupto, en el que haya una mayor concentración ahora de oxígeno y una menor concentración de CO2. Tiene que liberarse el CO2 que estaba dentro de la bolsa y tiene que haber una mayor concentración de oxígeno. Y además, para que fructifique, se tiene que bajar la temperatura, que es lo que vamos a ver acá. Se tiene que bajar la temperatura, que nosotros la teníamos en incubación entre 25 y 28, ahora la vamos a bajar entre 15 y 18 grados. ¿Por qué fructifica el hongo? El hongo fructifica porque a esa temperatura y con ese intercambio gaseoso, el hongo siente que se va a morir. Porque ya no está desarrollándose el micelio, porque ya no tiene la temperatura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como siente que se va a morir, libera eso, que es su aparato reproductor, para dejar descendencia. Es lo que pasa con las plantas, que por eso liberan la semilla, porque también sienten que van a morir, a perecer. Entonces, en esta etapa los recipientes se deben trasladar a la sala donde vamos a fructificar. La temperatura debe caer entre los 15 y los 18 grados. La humedad debe ser entre un 85 y un 90%. Debe mantener humedad. El hongo debe absorber agua para poder desarrollarse. Por ejemplo, este hongo que está acá tenía poca humedad. Entonces se producen esas quebraduras en el hongo y un mal crecimiento. No se forma correctamente. Bueno, se debe mantener la humedad constante entre 85 y 90 grados. La concentración de oxígeno debe ser mayor a la concentración de CO2. Cuando ocurre esto, cuando ya estamos en la etapa de fructificación y tenemos una mayor concentración de CO2, lo que va a ocurrir es que el hongo va a desarrollarse de una manera desuniforme, desforme. El hongo se va a alargar demasiado. Se va a alargar y no va a ser compacto con la forma de un hongo, como que es lo que nosotros queremos, una buena presentación. La luz debe ser una luz indirecta de unos 2000 lux por 12 horas. La idea es que nosotros queramos entregarle al hongo el ambiente lo más parecido a lo que es un bosque. Como el hongo crece bajo los árboles, el hongo ostra crece bajo los árboles, lo que necesita es una luz tenue. Como está debajo de un bosque con todas las copas de los árboles, no llega mucha luz. Entonces nosotros lo que necesitamos emular es eso, que haya poca luz. Y lo que vamos a hacer en esta etapa de inducción, que es lo que estamos preparando esa bolsa, que esta bolsa no está hecha con paja, esta bolsa está hecha con acerrín de álamo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir un corte aquí para que ahí se genere el crecimiento del hongo. Ahí se va a producir el intercambio gaseoso y aquí vamos a humectar y aquí va a salir el hongo. Entonces vamos a hacer un corte en X en la bolsa, en el caso de siembra con bolsa, para permitir un mayor intercambio gaseoso y dar paso a lo que son los primordios, que son los primeros botones del hongo. Un primordio sería esto chiquitito, que está aquí. Eso. Y para que después se pueda desarrollar. Y para mantener el crecimiento del hongo, vamos a pasar a la etapa de fructificación, que es donde vamos a necesitar renovar el aire de la sala de 3 a 5 veces por día, que la cantidad de CO2 sea lo mínimo posible. Vamos a mantener la humedad relativa entre 85 y 90%. Vamos a mantener la luminosidad de la inducción, que va a ser una luz tenue. Y lo que vamos a esperar son de 2 a 4 flujos de setas. O sea, nosotros vamos a poder cosechar de 2 a 4 veces la bolsa. Y como dato, por cada kilo de sustrato que nosotros utilizamos, por cada kilo de paja, nosotros vamos a obtener 250 gramos de hongo fresco. Entonces, mientras más grande sea el contenedor,
más cantidad de hongos vamos a cosechar. Nos va a producir esos 250 gramos. Y esos 250 gramos lo puede producir, dependiendo de la cepa que obtengamos, la puede producir en una pura tanda o la puede producir en las 4 tandas. Entonces, en una primera tanda nos va a producir 100 gramos, en la otra nos va a producir 50 gramos, 30 gramos, qué sé yo, y así va a ir disminuyendo la producción hasta hacer las 4 cosechas. Otra cosa, cuando ya tenemos este caso sería la primera cosecha, vamos a cortar el hongo y vamos a hacer un corte, vamos a sellar el corte donde lo hicimos, le vamos a poner un scotch o algo que nos selle ese corte y vamos a cortar por otro lado, por otro sector. Y ahí va a volver a salir de nuevo el hongo, en 2 semanas. Después 2 semanas más, 2 semanas más. Qué sé yo, 1 mes y medio en tener la producción completa. Bueno, tenemos las preguntas de Carolina Pérez. ¿Pérez? Bueno, dice, el clima ideal. El clima ideal para el cultivo de hongos, ¿te refieres a en la naturaleza o lo que estábamos viendo recién? Sí, mira, Sí, sí, bueno, esas cosas son cosas que no puse acá, pero las vamos a ir desarrollando. Eh, lo que nos afecta a nosotros es el verano. El verano tiene altas temperaturas, entonces, como al haber tan altas temperaturas, nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la etapa de fructificación, es mantener una temperatura baja de 18 grados y tenemos temperaturas de 30 grados en el verano. Entonces, para hacer un cultivo constante a lo largo del año, necesitamos tener sí o sí un espacio apropiado para mantener esa temperatura. Bueno, hay distintas formas. Puede ser dentro de una pieza. Dentro de una pieza vamos a tener temperaturas aptas que no van a ser más allá de 30 grados, van a ser bajo eso. Y mira, en el caso de hongo ostra, el hongo ostra es muy carne de perro. El hongo ostra crece, aunque hayan 30 grados, va a salir igual. Pero quizás salga en mayor cantidad. Pero se va a desarrollar igual. Entonces, en el caso de hongo ostra, bueno, vamos a aislarlo del ambiente, vamos a tenerlo dentro de una pieza, dentro de un indoor, dentro de, qué sé yo, un sándwich de elementos para aislar. Y va a crecer igual, va manteniendo una temperatura bajo los 27 grados, va a desarrollarse igual. Entonces, el clima ideal sería, o sea, el espacio ideal sería un lugar aislado, si quieres producir durante todo el año. Pero si quieres producir cada cierta temporada, hazlo en invierno, solamente en un lugar exterior, puede ser un invernadero cualquiera que esté afuera, va a funcionar bien. De hecho, hay unos tipos en Estados Unidos que se llaman What the Fungus, que ellos solamente cultivan en invierno. En invierno le dan, y en verano no sé qué harán, pero porque utilizan solo carpas, utilizan solo invernaderos normales. Entonces ellos se dedican solo a producir en invierno. Por la humedad, sí, pero también tenemos altas temperaturas en la costa. O sea, el mar es un regulador térmico, el mar nos va a bajar la temperatura unos 2 grados quizás, pero también de todas formas necesitamos tener aislado el cultivo, de la radiación y de la cantidad de temperatura, o sea, de temperaturas muy altas. Sí. ¿Cómo expandir el micelio? Ya, mira. El micelio es muy delicado. Perdón. El micelio es súper delicado. Entonces, para poder trabajarlo sin contaminaciones, porque como les decía, una espora que caiga de otro hongo dentro de nuestro lugar de trabajo, vamos a tener competencia. ¿Cómo explicarlo bien? En el caso de un cultivo así, no hay problema con hacerlo al aire libre. No va a pasar nada.
Van a haber contaminaciones, pero vas a tener o sea, no hacerlo al aire libre, en una pieza con desinfección, pero sin grandes herramientas como un filtro, por ejemplo. Un filtro que nos purifique el aire. Así no va a haber problema, pero, como te decía acá, para expandir el micelio, vamos a ver lo que es la placa Petri. Aquí se expande el micelio, en esta herramienta, que eso es una placa Petri. Esta placa tiene agar-agar, que el agar-agar es una gelatina, y tiene nutrientes, que se les puede poner, bueno, existe el PDA, agar papa dextrosa, que tiene almidón de papa, y tiene dextrosa, que es un tipo de azúcar. Ahí se va a desarrollar el micelio. Nosotros cortamos un trocito de ese agar y lo podemos pasar a otra placa Petri y se va a desarrollar, se va a expandir. O ese trocito de micelio lo podemos pasar dentro de esto, que es una cultura líquida. Esto es agua destilada con extracto de malta, otro tipo de azúcar. Lo ponemos ahí y va a empezar a crecer, se va a formar una nube de micelio. Entonces, eso nosotros lo sacamos con una jeringa y lo podemos pinchar en el trigo. Y ahí hacemos la semilla, que es para después sembrar la paja de trigo. Pero de esa forma se puede expandir el micelio teniendo un filtro. Porque aquí cae una espora y esto se va a contaminar todo. Entonces necesitamos sí o sí un filtro EPA, que es un filtro que purifica un 99,97% la cantidad de partículas. Bueno, ¿cómo eliminar la tricoderma? Solamente botando la bolsa. No se puede eliminar de ninguna forma. Si se contaminó, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La tricoderma tiene un color verde. La tricoderma es un hongo de color verde. Es una mancha. Es una ascomiceta, entonces no da basidios, no da cuerpo fructífero. Solamente es una mancha que va consumiendo el hongo hasta que ya no hay nada más que hacer que botarlo. Entonces, en el caso de que nuestras bolsas se contaminen con tricoderma, las vamos a botar. Y también puede ocurrir de que el micelio sea tan potente, el micelio que estamos utilizando, que si tenemos una contaminación de tricoderma acá, la va a encapsular. Entonces, la idea es que al momento de hacer el corte en X en la bolsa, no lo hagamos cerca de donde está la tricoderma, lo hagamos más alejado. Y va a desarrollarse igual el hongo. Y vamos a evitar así que la contaminación salga de nuestra sala de cultivo. Pero no le tengan miedo a la tricoderma, porque como les digo, hacer un cultivo de esta forma, que es lo más casero posible, funciona muy bien. Va a funcionar, van a tener mucho éxito. Y a veces varias frustraciones. pero la cosa es ser constante y ensayo y error. Bueno, la tricoderma no se puede eliminar de ninguna forma. ¿Cómo saber si la cepa es de buena calidad? Bueno, solamente lo podemos comprobar fructificándola. Y también viendo la velocidad de colonización. La velocidad de colonización, no sé si esto lo sembré ya el primer día, a los 15 días, si esto ya está colonizado completo, es porque es una buena cepa. Y si nuestro cuerpo fructífero es frondoso, también es una buena genética. Es la única forma de verlo a simple vista, no se puede diferenciar, no se puede notar. Bueno, eso. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Sí, claro. Y son hongos ostras los que compras. Champiñón París. Champiñón blanco. Sí, con quesito. Sí. Hay una pregunta acá de Elisa Tromberry. Un saludo, Elisa. Dice ella, ¿cómo sería la pasteurización con borraja de café? Y después también otra pregunta, ¿cualquier agar-agar sirve? Son dos preguntas. Repito,
¿Cómo sería la pasteurización con borraja de café y cualquier agar-agar sirve? Ya. Bueno, primero quiero decir otra cosa antes de responder esas preguntas. Es que esta forma de cultivo, como usted dice, que no tiene el espacio en la casa, esta forma de cultivo la podemos llevar hacia lo más micro. Podemos utilizar una olla chica, dentro de una malla de, como les decía, de limón, echamos la paja y la ponemos a cocer y vamos a poder hacer, no sé, 2 o 3 bolsas de esas y vamos a tener los hongos igual. Claro, para consumo personal, claro, es que igual va orientado esto al consumo casero y al negocio, sí, al final todos queremos hacer negocio. Ya, bueno, entonces, ¿cómo pausterizamos la borra de café? Bueno, la borra de café la podemos pasteurizar no con agua, porque se nos va a salir de la malla, claramente. La podemos pasteurizar con vapor. La podemos pasteurizar con vapor. A eso también se le podría llamar una esterilización, porque... ¿Cómo? Sí, va a venir pasteurizada con la temperatura del agua de la cafetera, pero se va a contaminar en el trayecto, se va a contaminar de inmediato. Entonces, una técnica, yo acá no tengo las fotos, pero una forma de hacerlo puede ser un tambor de 200 litros, le vamos a hacer un doble fondo, la parte de abajo le vamos a poner, no sé, un cuarto del tambor de agua, lo vamos a poner sobre la cocinilla y sobre el doble fondo vamos a poner bolsas. Y la borra de café la vamos a poner dentro de bolsas, no dentro de malla porque se va a salir toda. Entonces la ponemos dentro de bolsas, apilada y la vamos a pasteurizar con vapor. Eso demora mucho rato, es engorroso. Eso debe demorar, no sé, la temperatura que va a alcanzar el vapor tampoco va a ser más allá de los 100 grados, van a ser, no sé, 80 grados, 90 grados. ¿Cómo? Sí, también hay hornos que si uno, en ese caso habría que no lo hagamos en microondas. No lo hagamos en microondas, va a ser muy engorroso, mucho trabajo. La- sí, con lo más sencillo. Es que, sí, claro. Sí, hacerlo chico, pero va a poder consumir hongo por semanas, pues si le va a dar 4 veces eso, todas las semanas va a poder consumir. Claro, y le conviene a la familia. Ya, pero como para responder la pregunta, terminar la pregunta, hacerlo en bolsas, en un tambor de doble fondo, si ella quiere hacerlo de una forma comercial, un tambor de doble fondo, van a caber, no sé, unos 50 kilos de sustrato de borra, la ponemos dentro de las bolsas, la apilamos y el vapor nos va a pasteurizar la borra de café. Pero eso, como el vapor no va a alcanzar los 100 grados ni los 121 grados que requeremos para esterilizarlo, además que la temperatura debe llegar al centro, del sustrato, debe pasteurizar hasta el centro del sustrato, necesitamos tener unas 4 horas el vapor. 4 o 5 horas el vapor a una temperatura constante. Es engorroso, pero funciona. De hecho, yo lo hago de esa forma. Con tambores, lo tengo 5 horas ahí con fuego y ahí está creciendo el micelio. Y la otra pregunta son los agares. Bueno, el principal agar que se utiliza es agar papa dextrosa, que es el PDA que utilizamos en las placas Petri. También podemos utilizar agar extracto de malta, que también agar extracto de malta a la olla para esterilizar, también nos sirve. Podemos utilizar miel o cualquier cosa que contenga azúcares o el alimento para el hongo. Podemos tener el agar, le podemos poner semillas de chía, se va a alimentar de los carbohidratos de la semilla. Podemos ponerle el sobrenadante de una cocción de semillas de trigo, de semillas de avena. Nos va a servir
para poder expandir el micelio, que sería de esta forma con las placas Petri. ¿Otra pregunta? Podemos hablar mucho rato. A lo mejor podría ser para otra charla, no sé, con respecto a los hongos que salen en los patios. Por ejemplo, yo vivo en el campo y te consultaba el otro día y creo que a lo mejor a algunas personas que están viendo también le puede ocurrir. A mí me salen hongos solos en el jardín. Tengo plantado algunos pinos, algunos abedules y me salen hongos que pareciera que generalmente te lo comenté, que fuera la Agaricus campester. Eso, ¿cómo identificarlos? Lamentablemente acá en la biblioteca no tenemos bibliografía de hongos. ¿Dónde puede recurrir la gente? ¿Alguna página web? ¿Algún sitio específico para identificar hongos comestibles? Porque también sabemos que hay personas que han fallecido por consumo de la variedad Amanita, que son muy letales. Entonces, esa es la consulta. ¿Cómo identificamos hongos comestibles? Bueno, igual la identificación de los hongos comestibles es un tema muy delicado, muy delicado, porque solamente nos podemos guiar por bibliografía, por textos e imágenes. Entonces, hay una gran cantidad de hongos comestibles, por ejemplo, que podemos encontrar acá en la sexta región. Podemos encontrar Lactarius deliciosus, que lo vamos a encontrar en las costas, donde están los bosques de pino, que como les decía hace simbiosis con los bosques de pino. Tenemos Sulius luteus y Sulius granulatus, que también viven en los bosques de pino y los podemos encontrar en la misma época que encontramos el Lactarius, que es un hongo que es como una esponja. Es un hongo... ¿Ah? Sí, es redondito por abajo, es como una esponja, no tiene lamelas, no tiene laminilla, por abajo es como una esponja. Y ese hongo lo venden harto en las costas, lo venden deshidratado, lo venden seco. Y un hongo muy rico, el Sulius luteus y Sulius granulatus. Bueno, podemos encontrar esos tres tipos de hongos. También podemos encontrar la Agaricus campestris, que es un champiñón. Es igual a un champiñón. Y ese se puede identificar quizás por su forma, por sus láminas, que son de color rosado cuando está joven. La idea es que los hongos, si los vamos a comer, sean recolectados en su etapa, no inicial, sino porque en su etapa inicial, cuando están chicos, nos va a costar reconocerlo. Entonces la idea es como en su etapa media, juvenil, qué sé yo, donde estén bonitos, donde esté el hongo llamativo. ¿Cómo? No. Eso es un Agaricus campestris, que es como el champiñón. Sí. Es muy rico ese hongo. Después de la lluvia. Sí, yo también me acuerdo cuando chico con mi papá íbamos a recolectar hongos de esos mismos. Bueno, y hay que apoyarse con guías de campo. Guías de campo, tenemos las guías de campo de la Fundación Fungi, que ahí vienen hartas imágenes, hartas fotos y harta descripción. Lo otro que se recomienda es sacar esporadas. Es tener el hongo, si no estamos seguros con la imagen, es tener el hongo, dejarlo una noche sobre un papel blanco, va a liberar una cantidad de esporas y dependiendo del color de esa espora, y según la bibliografía que nos dice es una espora de color café, vamos a cerciorarnos. Pero también ahí, en otros casos, habría que ver con microscopio la espora, pero no. Bueno, otros hongos que existen comestibles en la región, como les decía, son esos tres. Volvariela volvácea, que Volvariela volvácea es un hongo que se consume mucho en Asia. Es un hongo igual medio feíto de aspecto, pero debe ser rico. Yo no lo he comido, tampoco me atrevo a comerlo, pero se come. Es feo pero rico, claro. Los digüeñes, que también son parasitarios de los notofagus, de los robles. Los guayes. Se les dice guaye en el sur, claro. Es un tipo de roble.
queremos agradecer a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube. También dejarlos invitados a visitar nuestra Bibliohuerta virtual, acercarse si quiere colaborar también con la Bibliohuerta. Se aceptan donaciones, venga a hacerse socio, socia de la Biblioteca 251. Muchas gracias, muy buenas tardes por estar conectados con nosotros.